Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio Hablemos Claro. Hablemos Claro, como hemos dicho algunas veces, sobre todo para aquellos que están recién incorporándose a este espacio, significa hablar claro, hablar con precisión, hablar de la manera más transparente posible acerca de aquellos aspectos importantes de la vida, aquellos aspectos que son claves para nuestra existencia. Un abrazo, mi querida Yolanda, y por allí lo que se están sumando, Polanski. Un saludo y para todos los que van sumándose poco a poco a esta conversación. Hablar claro, entonces, es que podamos decir, podemos señalar que esto tiene bastante apoyo, que esto es bastante confiable, que esto es bastante seguro, ¿no? Que esto otro, tenemos sospechas firmes, pero todavía no tenemos una certeza importante de aquello que dudamos. Miren, de esto, el campo todavía, la información básicamente que proviene de la filosofía, de la ciencia, del humanismo, no nos asegura mucho sobre lo que estamos tratando o aquello que completamente ignoramos. Bueno, miren, no conocemos estudios o no sabemos mucho sobre eso, es un aspecto oscuro de la vida, pues un aspecto que todavía no conocemos. Recordemos que realmente nosotros como seres humanos, como miembros de esta comunidad de homínidos del Homo sapiens, todavía somos unos recién llegados a este planeta y no vinimos con el manual de operaciones bajo el brazo, sino que lo hemos tenido que ir construyendo a lo largo del tiempo, lo hemos tenido que ir refinando, que ir corrigiendo, porque se han cometido muchísimos errores, equivocaciones, interpretaciones inadecuadas, conclusiones apresuradas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto debemos continuar con pie de plomo, aun cuando también tenemos cosas de las cuales también sabemos que podemos decir, bueno, confiemos en esto, porque esto tiene bastante respaldo. Y con respecto a nuestra propia salud y al proceso salud-enfermedad, es decir, ese viaje existencial que es ir de la enfermedad a la salud o de la salud a la enfermedad, contamos en la actualidad con bastante información. Hay bastante información, todavía es insuficiente, pero por lo menos podemos tener algunas proyecciones sólidas al respecto. Y en este espacio nos dedicamos a recoger precisamente mediante la metodología Neurocódex y mediante los equipos que nos acompañan en esta empresa, más toda la información que va saliendo constantemente en diferentes revistas que se publican por diferentes medios y que nos encargamos de buscar que tengan sólido piso, es lo que vamos divulgando a través de nuestro espacio. Y aquí les voy a presentar, muchos de ustedes ya lo conocen, los que son habituales del espacio conocen esta representación física que tenemos de lo que somos nosotros y de nuestro viaje por la vida. De nuestro viaje por la vida, sobre todo particularmente en lo que se refiere al proceso salud-enfermedad. Es decir, ¿cómo es ese viaje? La vida es un lugar donde nosotros vamos viajando y vamos viajando moviéndonos en direcciones, por supuesto, y sentidos, ¿no? Entonces yo me puedo dirigir hacia un extremo, me puedo dirigir hacia el otro, me puedo dirigir hacia abajo, me puedo dirigir hacia arriba. En todo ese espectro de movimiento, podríamos decir, vamos a ubicar, ¿verdad? Para facilitar las cosas, que de este lado izquierdo mío, voy a colocar lo que puede ser
las decisiones enfermantes y de este lado las decisiones saludables. Por lo tanto, eso nos puede servir de guía y en este vector que representamos de la siguiente manera, aquí en negro, el código genético, lo que recibimos de nuestros antecesores, lo que recibimos directamente de nuestros padres, pero que nuestros padres recibieron de nuestros abuelos, y nuestros abuelos de los tatarabuelos, y los abuelos, y así sucesivamente, ¿no? Y después en azul, como ya conocen algunos de ustedes, ¿verdad? Está representado como la vida que cada uno de nosotros lleva. Entonces, cada uno de nosotros podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿por dónde vamos? ¿A qué altura vamos? Si hay algún jovencito por ahí, probablemente lo ubicaremos aquí, ¿verdad? Mientras que si hay personas como yo o mayores que yo, como digo yo, que viejo es todo aquel que es mayor que yo, lo podemos ubicar hacia acá, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Y cuál es el sentido de esto que está colocado aquí, de este carrusel? El sentido de este carrusel es que precisamente representa el volante. Cómo nosotros dirigimos hacia la enfermedad o hacia la salud nuestros procesos. Y este es el gran avance de la medicina del siglo XXI. De la medicina, de la psicología, de todas aquellas ciencias, de la antropología, de todas aquellas disciplinas que se encargan de estudiar y buscar aplicaciones tecnológicas para los seres humanos como tal, ¿no? Esas disciplinas son las que precisamente nos proveen de la información que transmitimos a través del espacio. Entonces, en esa idea, el volante está configurado por seis variables o seis conjuntos de decisiones que favorecen a que nos desviemos hacia la enfermedad o que nos desviemos hacia la salud. Y ya hemos comentado en otras oportunidades también que en la parte inferior colocamos las siglas MAR, que significa movimiento, movilidad, alimentación, reposo. Y a esto me voy a referir hoy, ¿no? Movimiento, alimentación, reposo. Fíjense, tienen que estar coordinados. Fíjense cuál es el secreto del volante. El secreto del volante no es que yo me dedique a uno solo de estos aspectos. El secreto del volante es que esto esté continuamente en interacción. O sea, y de hecho es así en la naturaleza. Si hablamos del mar, ¿verdad? Movimiento, alimentación, reposo. Si usted se alimenta bien, pero lleva una vida sedentaria, no le va a funcionar. Si usted se alimenta bien, pero tiene problemas de sueño, no le va a funcionar, no le va a ir bien, no le va a ir tan bien, no va a ir en modo saludable. Por eso mi insistencia siempre en que se trata de la coordinación de acciones, como decía nuestro gran querido intelectual Humberto Maturana, lamentablemente ya ido, ¿no? La coordinación de las acciones, ¿no? ¿Cómo coordinamos ese tipo de cosas? Entonces, la coordinación ideal es que usted se alimente de una forma en la cual reciba nutrientes, que lo que predominantemente usted reciba son nutrientes. Fíjense, hay una investigación bien interesante donde se le hace un estudio de lo que llamamos hoy en día tractología, es decir, cómo es que se transmite la información dentro del cerebro, cómo va pasando de unos lugares a otros, de unos núcleos a otros. Entonces se hace un registro de eso. Ese registro se conserva y a la persona se le somete a una dieta predominantemente tóxica, es decir, una dieta con alimentos procesados. Lo podemos resumir en eso. Si usted consume alimentos procesados, vea qué porcentaje de alimentos procesados usted consume, ¿no? Porque observe lo siguiente. Durante 2 meses esta persona se somete a esta dieta.
Una vez que termina la dieta, se vuelve a escanear el cerebro y se ha visto que se han creado nuevos circuitos, nuevas rutas de conducción, ¿verdad? Nuevas rutas de conducción que van más que todo a las áreas llamadas áreas de recompensa. Es decir, se ha creado un sistema automático de búsqueda por parte del cerebro de ese tipo de alimentos. Eso, con alimentos saludables, con nutrientes, ocurre con mucho menos intensidad. Por eso es que es más fácil hacerse adicto a los alimentos refinados, a los alimentos procesados, que a los alimentos naturales. Por eso nos gustan más los alimentos procesados que los alimentos naturales, que los alimentos realmente nutritivos. Fíjense que aquí hay una especie de engaño a la naturaleza que se ha hecho a través de esta transformación de los alimentos, intervenirlos para aparentemente mejorarlos, o a lo mejor yo creo que sí, con la intención inicial de mejorar la calidad de los alimentos para que tuvieran mejor sabor, para que tuvieran mejor impresión a la vista, para que todo eso contribuyera a que las personas, consumieran sus alimentos, ¿no? Consumieran los alimentos. Pero todas esas modificaciones que se le hacen a los alimentos a través de compuestos, de saborizantes, de colorantes, de sobresaturación vitamínica incluso también, todos esos elementos hacen que la persona crea una adicción o una facilitación hacia elegir posteriormente esos alimentos. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Si además usted se alimenta porque no tiene más remedio, porque mucha gente me dice, Luis, yo trabajo, es muy complicado, no hay mercados orgánicos cerca de mi casa, entonces yo tengo que comer básicamente alimentos procesados. Entonces yo le digo, ok, entonces fortalezca los otros dos elementos de este trípode basal, del volante de la vida, ¿no? Simplemente, por ejemplo, trabaje con fuerza su movilización. Es decir, haga ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. ¿Por qué? Porque el ejercicio anaeróbico, llamado anaeróbico, que es el ejercicio de fuerza, es un ejercicio que permite que el desarrollo muscular, el desarrollo fundamentalmente del tono muscular, de la fuerza real, no del volumen, ojo, en esto también siempre insisto, y que se obtiene es con poco peso y muchas repeticiones. Usted va a compensar eso. ¿Por qué? Porque la relación músculo-cerebro es una relación nutricia en ambos sentidos. Son procesos cibernéticos que ocurren en nuestro organismo. Por eso es siempre el intercambio, ¿no? Siempre el intercambio, siempre el movimiento, siempre la vida. La vida andando, la vida no se detiene, la vida es movimiento continuo. Nosotros somos movimientos continuos. Yo no soy el mismo que empezó este programa, ya estoy modificado. Al yo repetir, por ejemplo, estos experimentos que se han repetido varias veces, que los leí, que me informaron algunos científicos amigos, y esa información que voy recopilando, y ahora al decirla, esta información va quedando más acentuada en mi cerebro, va quedando mejor en mi memoria. Por lo tanto, yo la voy a recordar con más facilidad, por lo tanto me va a movilizar con más facilidad, por lo tanto me va a recordar cada vez que yo esté en un restaurante o cada vez que se me ocurra comprar una cosa, porque bueno, vamos a comprarla porque es sabrosa, ¿no? Eso nos ha pasado a todos y nos pasa a nosotros también, a Laura y a mí, y decimos, no, vamos a postergarlo, vamos a dejarlo para más tarde, vamos a dejarlo para mañana, y así hasta que llegue un momento en que uno, ¿verdad?, no consume, entonces dice, ok, entonces a partir de ahora voy a tener mucho tiempo o muchos días sin volverlo a hacer.
Es la manera de buscar la compensación y eso lo hacemos a través de la movilización. Entonces, haga ejercicios de fuerza y ejercicios aeróbicos también, porque eso mejora el sistema cardiovascular, que mejora el suministro de oxígeno al cerebro y por lo tanto usted va a tomar mejores decisiones. Otra manera, bueno, mantenga el test del anillo. ¿Recuerdan el test del anillo? Hoy está funcionando como en un 97%, más o menos. Test del anillo que nos habla de cuán inflamados estamos. Esa es una guía de si ese equilibrio entre la movilización, la alimentación y el reposo lo estamos haciendo de manera adecuada. Entonces, si usted, por ejemplo, por alimentación, no, es que yo no puedo. Otro aspecto de la movilización, por ejemplo, que hemos aprendido de los orientales. De los orientales hemos aprendido muchísimo, ¿no? De la tradición oriental, porque ellos tienen otro tipo de ciencia. Para ellos la ciencia se estudia de manera diferente, es con una observación directa, sin mucha experimentación, pero que nutre a cada persona, que le da una intuición, que le fabrica una intuición positiva que hace que tomen decisiones asertivas. Y una de las cosas que además hemos confirmado en la medicina occidental es lo que, por ejemplo, en Japón se conoce como baño de naturaleza. Ubique cerca de su casa, ubique cerca de su trabajo, ubique en el trayecto un sitio natural. Un parque, un bosque, un conjunto de árboles, ¿no? Y póngase allí, colóquese allí durante 10, 15, 20 minutos, lo que usted pueda. Eso sí, en el día, mientras el sol esté prendido, mientras el gran bombillo, el garante de nuestras vidas, el garante final de nuestras vidas, esté encendido. Entonces usted se para allí, ¿verdad? Respira, hace algunos movimientos, toca los árboles, se abraza a los árboles. Mi primo Efraín Hoffman allá en Venezuela, en la hacienda Concepción, y estos días salió montado en un árbol. Los árboles que maravillosos que él ha sembrado desde hace muchísimos años allí en la hacienda La Concepción y entonces salió allí mostrando precisamente una vida saludable, porque si alguien está trabajando en todo esto es precisamente Efraín. Y entonces haga eso y quítese el calzado y camine, asegúrese de que no haya, que no sea un sitio donde haya mucho popo de perro, de gato, de cualquier cosa de esa, para que no corra el riesgo de agarrar algún tipo de parásito que entra por la planta de los pies. Pero si usted ve que es un sitio limpio, disponible, usted se quita los zapatos y puede ser que simplemente se pare, esté parado allí, abrazado del árbol, descalzo. Eso es una carga de energía que se va a transformar en moléculas dentro de su organismo al interactuar fotónicamente con las células de su cuerpo. Esto ya lo sabemos, ya la física ha avanzado espectacularmente y ya podemos tener sospechas muy firmes acerca de la relación entre, por ejemplo, la luz, las vibraciones musicales, las vibraciones también de los equipos electrónicos, las vibraciones de toda la vida, de todo lo que está vibrando y la salud de nuestro cuerpo. Eso tenemos altísima sospecha y lo único que falta, porque fíjense lo curioso de la investigación científica, esto ha sido demostrado empíricamente. Sin embargo, muchos científicos, como tienen creencias, cometen el error de proceder poco científicamente ellos mismos y entonces tienen creencias limitantes y les cuesta aceptar que eso es verdad. Les cuesta aceptar el modelo teórico que le da sentido a que estas cosas funcionan. Porque al final del camino, lo que le importa a la ciencia es que funcione.
Y por eso su hija, la tecnología, es la encargada de llevarnos a cada uno de nosotros esos hallazgos, ¿no? Entonces, tenemos movilización, esta movilización de que usted ubique ese espacio y trate de pasar la mayor cantidad de tiempo allí disponible, coma menos. Fíjense que ahora, por ejemplo, también otro de los elementos importantes con respecto, volviendo a la alimentación, es el llamado ayuno intermitente, porque realmente al día de hoy no necesitamos tanto alimento. Comemos en exceso los occidentales. Diana nos dice, en modo de broma, que necesitamos playacetamol con un vinoprufeno orgánico. Exacto, playacetamol. Si usted tiene oportunidad de ir, en vez de irse a un centro comercial el fin de semana, que lo que usted va es a caer en las garras de esa protoadicción que le están sembrando a través de los alimentos procesados, usted se va a la playa, se va a una playa, si tiene oportunidad de ir a una playa. Pues calcule, tome el tiempo, la movilización es muy importante. Tome cuánto tiempo pasa usted en un centro comercial, por ejemplo. Yo le voy a lanzar un reto, tarea. El reto tarea es que en esta semana, de aquí a la semana que viene, ustedes cuenten cuántas horas pasan en centros comerciales. Centros comerciales que no tienen luz natural. Centros comerciales que no tienen alimentos orgánicos generalmente, o si los tienen son muy restringidos, o si hay un restaurante que es medio orgánico, está a punto de quebrar porque nadie entra a comer allí, ¿verdad? Eso no produce adicción, eso no produce atracción, por lo tanto la gente no entra allí. Cuídese, como hemos dicho en otras oportunidades, cuídese del deseo. Cuídese del placer, porque el placer es una satisfacción inmediata a un estímulo que usted le colocan delante que puede llevarlo a una vida de sufrimiento y dolor. Por eso es muy importante. No hay que hacerse adicto al placer, porque la adicción al placer lleva a la muerte. Hay un experimento clásico que se ha repetido también millones de veces, que es muy viejo, yo lo conozco de los años 60, que es que a una ratica se le coloca un electrodo, ¿verdad?, en los centros relativos al placer, y se le da una palanquita para que ella dispare señales, ¿verdad?, de satisfacción, de recompensa, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Le ponen agua, le ponen comida y la ratica deja de comer, la ratica deja de tomar agua para seguir dándole a esa palanquita. Tiki, 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 tiki. ¿Le suena el reggaetón? Entonces ese golpecito la termina matando, mueren de hambre, mueren de sed, dándole a la palanquita del placer. Entonces, el placer es adictivo. Por eso debemos administrarlo. Es parte, por ejemplo, esto, y también los invito a buscar el desarrollo, por ejemplo, de los estoicos. De los estoicos, la vida con prudencia, ¿no? Como decía Marco Aurelio. Una vida con prudencia, una vida que no sea tan placentera que termines haciéndote adicto al placer. Ese riesgo ahorita está muy presente con las redes sociales, está muy presente con esta música, con letras slam, que son letras que son extremadamente básicas, que por lo tanto terminan produciendo daño cerebral y daño físico. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sustituir el placer por el gozo. ¿Y qué es el gozo? Quizás me preguntan ustedes. El gozo no es otra cosa sino la satisfacción de un camino andado. La satisfacción de un camino andado y la satisfacción de un camino por andar.
Cuando usted, por ejemplo, los que hemos estudiado carreras y tal, ya sea TCU, universitaria, no importa, pero los que hemos hecho carrera en cualquier cosa, experimentábamos satisfacción desde el primer día de llegar a la escuela. ¿Eh? Y bueno, ¿y de qué te ríes? Le podían preguntar a uno, que vienen exámenes, vienen maltratos de los profesores, vienen horas de estudio, sacrificio de dejar de ir a la fiesta para ponerte a estudiar. Eso, ¿por qué te ríes? Y entonces uno contesta, no como la hiena, sino entonces uno contesta, porque voy a ser médico. En mi caso, por ejemplo. Eso decíamos en la escuela de medicina. Todos los que nos graduamos, el primer año estábamos felices de haber entrado en la escuela de medicina, que es quizás una de las escuelas más torturantes que hay en la universidad, más torturante, más exigente y más maltratadora. Y sin embargo, estábamos felices. Estábamos felices, ¿por qué? Porque estamos gozando, el gozo es estable, el gozo es permanente. Por eso el gozo no crea adicción, porque el gozo simplemente está presente. El placer no, el placer aparece y desaparece. Y al desaparecer lo extrañamos, y al extrañarnos lo buscamos, y al buscarlo lo extrañamos más, y al volverlo a buscar lo volvemos a extrañar más y terminamos adictos. Ese es el mecanismo. El mecanismo es muy sencillo. La naturaleza se recrea en la simplicidad, decía Isaac Newton. Bueno, es así. La naturaleza se recrea en la simplicidad. Por eso es que ante la complejidad que nosotros le damos a la vida, las complicaciones que nosotros buscamos una manera de simplificar. Entonces, ¿cuál es el secreto? Interacción. ¿Cuál es el secreto? Si cojeo por esta pata, voy a buscar cómo dejar de cojear y fortalecer esta otra pata. Entonces comenzamos con el mar, con la parte baja del vector vital, del volante del vector vital. La semana próxima nos vamos a referir a la parte alta, es decir, la parte que más tiene que ver ya con el carácter humano, porque lo que he dicho hasta ahora, lo relativo al mar, tiene que ver con todos los animales, tiene que ver y con los vegetales también. Fíjense, por ejemplo, árboles que crecen en zonas donde hay mucho viento, desarrollan raíces y troncos mucho más sólidos. Árboles que, por ejemplo, incluso se ha hecho esta prueba. Ustedes saben que ahora meten árboles en sitios techados. Entonces han traído árboles que pertenecen a ese tipo de estructura, los meten dentro de sitios techados, no hay viento, el árbol se debilita. Se debilita, igualito que nosotros, todos compartimos los mismos fenómenos. Ya hay muchos misterios que ya están siendo develados, así como les digo que hay todavía muchos misterios, así como les digo que todavía hay muchas dudas, así como les digo que todavía hay mucha ignorancia, también hay muchas certezas. Entonces, fíjense, compartimos los seres vivos el mar, ese mar que alguien ha llamado el mar de la felicidad. No, se me fue ahorita el nombre de quien me dijo, oye, ¿y si lo llamamos el mar de la felicidad? El mar de la felicidad. Movilidad, alimentación, reposo. Si cojeo por alguna de las patas, tengo que soportar las otras dos. Si tengo problemas de sueño, por ejemplo, los problemas de sueño son gravísimos. ¿Por qué? Porque van a terminar afectando su movilización y van a terminar afectando su alimentación. Usted va a empezar a alimentarse mal porque le va a provocar alimentarse mal si usted padece de insomnio. Entonces hay que estar muy cuidadoso y atender oportunamente a esos elementos. Por ejemplo, en el caso particular del sueño, ¿verdad? Nosotros tenemos en Neurocodex, tenemos lo que llamamos el ejercicio de las buenas noches.
Si ustedes me piden el ejercicio de las buenas noches, yo se lo puedo mandar. Eso es una serie de instrucciones de cómo podemos dormir mejor, ¿verdad? Es decir, con el gran secreto, observar la naturaleza. Si ustedes observan los pájaros, ¿verdad? Elementos naturales que no tienen esa capacidad interpretativa que tenemos nosotros para lograr aciertos y cometer muchísimos errores. Van a ver que los pájaros se preparan para dormir, que los pájaros no duermen de una vez, sino que en la medida que el sol va cayendo, ellos van llegando a su casa, los árboles, y establecen una conversación con sus seres queridos. ¿Qué hiciste en el día? ¿Para dónde fuiste? Hay ornitólogos, que son los especialistas, los que estudian los árboles, que están identificando que es lo que nosotros llamamos canto de pájaros, en realidad es un lenguaje que ellos tienen para comunicarse entre sí y muy probablemente comunicarse con su propio interior. La importancia del lenguaje. Entonces empiezan a conversar y ustedes ven que esa conversación va bajando, en la medida que el sol va cayendo, hasta que llega un silencio total. Es decir, se preparan para dormir. Van dejando el día de manera progresiva y lenta. No lo hacen repentino como solemos intentarlo nosotros. Yo no he visto un solo caso de insomnio, y tengo más de 50 años metido en esto, no he visto un solo caso de insomnio que se prepare para dormir. En cambio, lo primero que hago es enseñarlo a prepararse para dormir. Nos ayudamos o bien con productos naturales o con fármacos, dependiendo del caso. Pero la finalidad es que si yo administro un fármaco, nunca lo administro más de 15 días, es para lograr que la persona se entrene en esos 15 días para que pueda dormir sin esos auxiliares que todavía no tienen el nivel de perfección. Y fíjense que digo todavía, cuidado, no tienen el nivel de perfección que tiene el sueño natural. Y además de que no tienen ese nivel de perfección, pueden convertirse en adicciones a través del placer que te ocasiona el que te dormiste. Y entonces, no, yo dormí con la pastillita. Y entonces lo que me hace dormir es la pastillita. No, la pastillita simplemente te da un batazo en la cabeza. Eso es lo que hace la pastillita. Te da un batazo en la cabeza y ¡pum! Te tumba. Te tumba porque tumba los neurotransmisores de la actividad y levanta los neurotransmisores del sueño. Pero hasta ahí llega. No sigue todo el proceso que ocurre durante el sueño, que es un proceso complejo, para que el organismo circule por una serie de movimientos de mantenimiento y reparación a todo lo largo y ancho del cuerpo. Eso es el dormir. Por lo tanto, queridos amigos, tengan cuidado. Aquí está mi querido amigo, colega y compañero de batalla, Eduardo Cubedo. Un abrazo, Eduardo. Por lo tanto, fíjense, en este balancín, entonces, empiezo a dormir mejor, empiezo a hacer ejercicio y entonces ya esa alimentación que no encontraba cómo lograr una alimentación que fuera predominantemente natural, predominantemente de nutrientes, queda compensada y entonces ya yo puedo ir con más facilidad en el viaje hacia el polo de la salud y no seguir andando por el polo de la enfermedad. Si ya usted está enfermo, es decir, si ya es tan grande el daño que está ocurriendo en su organismo, que ya es anatómico, que ya no es solo molecular y funcional en las variables bioquímicas, sino que ya usted tiene afectados órganos,
entonces allí sí necesita ayuda médica. Necesita ayuda médica. Allí pasamos de la fase preventiva a la fase asistencial curativa. Mientras tanto, en este espacio nos movemos fundamentalmente practicando medicina preventiva y medicina de promoción de salud. A eso lo estamos llamando medusaludología del siglo XXI o medicina ultramoderna, para denominar que ya la medicina no solo se ocupa del polo de enfermedad, sino que se ocupa de todo el espectro y trabaja para facilitar el viaje que sea predominantemente hacia la salud, el viaje que sea más que todo hacia la salud y pocas veces hacia la enfermedad. Como decía Jorge Luis Borges, breves dichas y breves penas, que nosotros podamos invertir esa ecuación, que hagamos en la vida una vida de largas dichas y muy breves penas. Bueno, mis queridos amigos, por hoy vamos a dejarlo por acá. El mar, vimos el mar. La semana próxima vamos a ver el béisbol, como dicen los maracuchos, que es vínculos, estrés, introspección. Vamos a revisar ya esos elementos que podemos llamar de res cogitans, es decir, de la parte humanística, ¿ya? Ya vimos hoy la parte física o biológica, el mar, y la semana que viene vamos a ver la parte cognitiva, la res cogitans, es decir, la parte mental, la parte de relaciones y de dominio de emociones. Entonces, por ahora, un gran abrazo y seguimos.